Hola, mi nombre es John Alexander Estrepo. En este video vamos a ver y hablar sobre el sistema gestor de base de datos Oracle, ¿sí? Que es una base de datos relacionada, donde la información se guarda en estructuras del almacenamiento, llamadas tablas, las cuales se relacionan entre ellas por columnas. La base de datos Oracle en un principio guarda su información en sus estructuras de almacenamiento dependientes de un sistema operativo. En el año 2010, Oracle introdujo un esquema de almacenamiento llamado ASM, que es básicamente una forma de almacenar los datos en un sistema de archivos. Permite proteger las estructuras de almacenamiento con el modelo estándar basados en usuarios y roles. Tenemos 4 herramientas de Oracle: OBI, BIGS, OVIA y Data Watch. Podemos seguir diciendo que el sistema de gestor de base de datos Oracle tiene varias características claves, ¿sí? Una inscripción de datos muy segura, capacidades de recuperación de errores, estructuras de respaldo y recuperación, una interacción con otros sistemas escritos en otros lenguajes de programación. La última versión 12C incluye características para trabajos en la nube y unos procesos de administración que son automáticos, ¿sí? Oracle puede trabajar con varios lenguajes de programación como SQL, PHP, Java, Python, entre otros más. La base de datos en un principio guarda la información de una estructura. Esa patrocinación de la base de datos para crear una base de datos ITP significa que la base de datos está pensada para llevar a cabo transacciones. Si en un momento dado las transacciones hay que borrarlas o actualizarlas. Podemos decir también que la base de datos Oracle se ha consolidado como uno de los productos líderes en el mercado por su seguridad, porque nos permite proteger las estructuras de almacenamiento con un modelo estándar. También Oracle introduce una inscripción de datos muy segura que permite configurar de una forma sencilla y ser utilizada por el usuario de una forma más transparente, reduce los tiempos de desarrollo. Las capacidades, las herramientas que incluye Oracle para un respaldo nos dan las capacidades de que si se daña en alguna parte de un archivo podemos hacer una recuperación hasta el punto del fallo. La última versión 12C, que incluye características para trabajos en la nube, esto nos permite que una base de datos esté disponible en cualquier parte del mundo. Y así continúa introduciendo algunas mejoras, teniendo un rendimiento muy optimizado. Sus procesos de administración son automáticos y le permiten al administrador configurar procesos que se ejecutan de forma calendarizada. Otra característica importante es la capacidad de replicar la información en un servidor alterno. Por si uno de los servidores se daña, puede seguir operando con otro servidor. Ahora vamos a mirar el manejo y administración de la información con Oracle. Los conceptos generales de almacenamiento en una base de datos Oracle. Sí, podemos decir que la base de datos se organiza por un esquema que básicamente son espacios en los cuales puedes crear tus objetos, como son las tablas. Para que exista un esquema debe existir primero un usuario. Algunos esquemas son el SIS, que es este esquema de guarda del diccionario de datos. Los esquemas como el SCOT y el HR son esquemas ejemplos que llevan la base de datos. Y el esquema Eureka. Como vemos en el dibujo, en la parte inferior vemos que tenemos que tener un usuario más privilegios y recursos, que esto nos da un esquema con las diferentes tablas que vamos a utilizar. Para que exista un esquema, primero debe existir un usuario, lógicamente. Cuando se crea la base de datos, se crean algunos esquemas, ¿sí?, que lo vamos a ver a continuación, como el esquema SIS, los esquemas COD, HR y Eureka. Vamos a ver los conceptos generales de almacenamiento de una base de datos Oracle. Una unidad lógica en que se divide una base de datos, ¿sí?, que se divide en tablespace. Tablespace es la base de datos
se realiza un esquema para los archivos de datos. Estos están organizados de manera lógica en TableSplay. Cuando creas un usuario y ese usuario hace un esquema, tienes que darle una cuota de TableSplay. En el ejemplo que vemos a continuación de compras, creamos el esquema de compras, pero este esquema de compras necesita un almacenamiento físico. Ahí es donde creamos TableSplay de compras, el cual debe ir vinculado con varios archivos de datos también. Ahora vamos a pasar a mirar qué es el lenguaje SQL, ¿sí? Que es un lenguaje estructurado de consultas inventado por IBM. Es un lenguaje para interactuar con una base de datos relacionadas. El lenguaje SQL nos permite crear bases de datos desde cero, crear, modificar las propiedades de los campos y eliminarlos. Básicamente el esquema de funcionamiento es un ordenador, nos lleva a una base de datos, hacemos una estructura SQL y nos da una respuesta con datos. Los gestores de datos como Oracle, SQL, Service, MX, SQL tienen en común la base de datos que se pueden adaptar al estándar, solo como un sistema para interactuar con la base de datos, como modificar o cambiar las estructuras de las tablas de la base de datos. Vamos a mirar que es un lenguaje de acceso a datos, un estándar ANSI ISO SQL que se actualiza cada 2 años. Una sentencia de SQL es una frase en inglés compuesta de comandos. ¿Sí? Existen 4 grupos grandes de comandos, como el DDL, el DML, el DSL y el TCL. Pues estos básicamente son como los más comunes, pero existen mucho más, pero con esto se pueden trabajar la base de datos en SQL. Vamos a decir que el comando DDL crea, modifica y elimina la estructura de la base de datos. El comando DML nos sirve para seleccionar los registros de la base de datos, inserta, borra o nuevos registros. El comando DSL nos proporciona seguridad a la información en la base de datos y el comando TSL nos proporciona la gestión en los cambios en la base de datos. Ahora vamos a mirar cuáles son los comandos de cada grupo de estos que tenemos aquí. También aquí en el grupo DDL tenemos los comandos create, drop, alter y truncate. En el grupo DML tenemos los comandos de select, insert, update y delete. En el grupo DSL tenemos los comandos de grant y revolt. Y en el grupo TSL tenemos los comandos de commit, rollback y set waypoint. Bien, aparte de los comandos tenemos un grupo de cláusulas que son muy importantes en el lenguaje de SQL, que básicamente son from, where, el grupo de byte, hash y orden de bytes. Vamos a decir que una instrucción en SQL no es más que la unión de comandos, más cláusulas, más operadores y funciones. No es tan necesario que una instrucción SQL lleve obligatoriamente los 4 componentes, los comandos, las cláusulas de los operadores. Esto solo depende de la complejidad de la instrucción de SQL. Lo mínimo que tenemos que tener es la instrucción del comando y la cláusula.